Ara estem amb el Francisco Asensio, el director del restaurant La Sínia, un espai ubicat al municipi de Sitges. Francisco, quins són els orígens de La Sínia? Buenos días. Los orígenes de La Sínia se remontan al año 2014, en el que, como una apuesta importante, la familia fundadora del camping que nos alberga hizo una oferta gastronómica desarrollada y de nivel que carecía un poco esta parte de Sitges. Nacen en aquel momento, obviamente los espacios eran un poco más reducidos, pero manteniendo siempre la línea y el concepto natural que quieren expresar la empresa en la zona. I el restaurant d'un càmping, que és el càmping El Garrofer, ofereix algun tipus de caliu particular? Bueno, al estar situados en la puerta de un camping y teniendo tantos huéspedes de Holanda, Francia, Inglaterra, como restaurante también nos adaptamos un poco a los gustos, costumbres y hasta incluso los horarios de cada pasajero. Nosotros ofrecemos entre la oferta gastronómica también shows musicales, actividades, reuniones, distintos conceptos que tratamos de cumplir todo el abanico de exigencias que tienen los clientes del camping, tanto los internos como los del camping, como los externos de fuera del camping, ¿no? De todos Sitges. En sus orígenes, obviamente La Sínia empezó poco a poco. Hoy recibimos por año más de 56.000 clientes que tratamos de satisfacer todas las necesidades de ellos y adaptarnos a los gustos y a los requerimientos de cada uno. I com creus que està l'oferta gastronòmica al Garraf actualment? Bueno, la oferta gastronómica en general está muy competitiva. Solo en Sitges hay más de 450 establecimientos gastronómicos que ofrecen la industria alimentaria por un lado y la industria gastronómica por el otro. La competencia obviamente tiene sus matices. Hay restaurantes que están situados en el pueblo, restaurantes o ofertas gastronómicas en la playa, en primera línea de mar, y nosotros que nos presentamos como una alternativa natural, amplia, con terrazas, zonas verdes, parking, bueno, una serie de factores que tanto la gastronomía como las instalaciones se ofrece como una alternativa al resto de la competencia. Ara parlarem amb el Salvo Lobue, el xef del restaurant La Sínia. Salvo, quina és la vostra especialitat? Hola, buenas tardes a todos. Pues mira, te explico. Este restaurante está creado un poco, se adapta un poco a los públicos que nos visita. Hemos empezado un poquito con el tema healthy, porque es un tema muy de moda y muy socorrido ahora mismo porque todo el mundo está sensibilizado. Pero a la vez, nuestros jefes, digamos, son de origen vasco y tienen una gran pasión para la carne. Entonces nos hemos especializado un poquito en la carne. Uno de nuestros grandes caballos de batalla es el chuletón de vaca vieja, gallega, con 30 días de maduración. Y es un trozo de carne que es irresistible para los amantes de la carne, evidentemente. Lo servimos siempre con una guarnición, suele ser de patata o de verdura. En este caso hemos hecho patata confitada con espárrago, con punta de espárrago, y es una carne que se suele comer bastante cruda, porque las carnes buenas, cuanto más cocinada, cuanto más digamos, le quitamos sus propiedades, la bondad de la carne es cruda, digámoslo así. I els productes que utilitzeu són de quilòmetre zero? Totalmente somos grandes defensores del kilómetro cero. Casi todos nuestros proveedores no están más lejos de 1 kilómetro, prácticamente, porque somos gran defensores del Garraf. ¡Viva el Garraf!